Congresista Alegría García. Congresista Castillo Rivas. Castillo Rivas presente. Buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Castillo Rivas presente. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Moyano Delgado se encuentra de licencia. Cuatro toda vez. Congresista Paredes Piqué. La congresista Paredes Piqué se encuentra presente conforme al acuerdo 44, toda vez que se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos a la misma hora, en la misma fecha. Congresista Medina Minaya. Congresista Medina Minaya. Señores y señores congresistas, han registrado su asistencia 14 congresistas. Han presentado licencia 3, por lo que el quórum reglamentario para la presente sesión es de 12 congresistas. Y contando con el quórum correspondiente, siendo las 5 de la tarde con 54 minutos del día de hoy, martes 4 de junio del 2024, damos inicio a la 19ª sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estimados congresistas, hemos enviado sus correos el lunes 3 de junio del presente año la propuesta del acta de la continuación de la 18ª sesión ordinaria de fecha 28 de mayo del presente año. Ponemos en consideración de ustedes para su aprobación. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. No habiendo observaciones, ha sido aprobada.
Vamos a pasar a la estación de despacho. Vamos a dar cuenta de las denuncias constitucionales ingresadas a la subcomisión. Primero, denuncia constitucional 453 formulada por el fiscal de la Nación interino, señor Juan Carlos Villena Campana, contra la excongresista señora Maritza Matilde García Jiménez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 401 del Código Penal. Segundo, denuncia constitucional 482 formulada por el fiscal de la Nación interino, señor Juan Carlos Villena Campana, contra la congresista señora Magali Rosemary Ruiz Rodríguez por los presuntos delitos de concusión y colusión agravada tipificados en los artículos 382 y 384 del Código Penal. Y tercero, la denuncia constitucional 492 formulada por el fiscal de la Nación interino, señor Juan Carlos Villena Campana, contra la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Habiendo determinado de dar cuenta de las denuncias constitucionales, pasaremos a la estación de informes. Hemos recibido el oficio 446-2023-2024-DAFB/CR el 30 de mayo del presente año con registro 1523-616 del señor congresista Diego Bazán Calderón, por el cual remite el informe de determinación de hechos y pruebas pertinentes de la denuncia constitucional 108. Si algún congresista desea incluir alguna prueba pertinente o considera que debe incluir algún hecho determinante en el presente informe, lo puede solicitar en este momento. No habiendo participación, esta presidencia programará de manera oportuna la fecha para la audiencia de la denuncia constitucional 108. Asimismo, hemos recibido el oficio 875-2023-2024-EEJI/CR del 31 de mayo del presente año con registro 1524-971 del señor congresista o de la señora congresista Edith Julón Irigoyen, por el cual remite el informe de determinación de hechos y pruebas pertinentes de la denuncia constitucional 387. Si algún congresista desea incluir alguna prueba pertinente o considera que se debe incluir algún hecho determinante en el presente informe, lo puede informar en este momento. No habiendo participaciones, la presidencia programará oportunamente la fecha y hora para la audiencia de la denuncia constitucional 387. Si algún congresista desea hacer algún informe, lo puede hacer en este momento. No habiendo intervenciones, pasamos a la estación de pedidos. Primero, mediante escrito de fecha 27 de mayo del presente año, el denunciado José Pedro Castillo Terrones, a través de su abogado, solicita prórroga para presentar sus descargos de la denuncia constitucional 403. En ese sentido, se consulta al Pleno de la Subcomisión el pedido de ampliar el plazo de 5 días hábiles para que se presente respectivo descargo. Si no hay oposición al pedido formulado, se dará por aprobado. No habiendo oposición, el pedido ha sido aprobado. Segundo, mediante escrito de fecha 28 de mayo del presente año, el denunciado señor Carlos Morán Soto solicita un plazo adicional de 5 días hábiles para que presente sus descargos de la denuncia constitucional 050. En ese sentido, consultamos al Pleno de la Subcomisión el mencionado pedido. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobado. No habiendo oposiciones, ha sido aprobado. Si algún congresista desea hacer un pedido, lo puede hacer en este momento. No habiendo intervenciones, vamos a pasar a la estación de informes de calificación. Página 18. 18. Informe de calificación. Informes de calificación. Estimados congresistas, en la orden del día tenemos la sustentación, debate y acuerdo de las siguientes propuestas de informe de calificación. Primero, informe de calificación de la denuncia constitucional 223 formulada por la ciudadana señora Mónica Yadira Yaya Luyo contra la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social por la presunta infracción al artículo 2, inciso 2 y artículos 40 y 126 de la Constitución Política del Perú y los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias tipificado en los artículos 399 y 400 del Código Penal, respectivamente. En ese sentido, señor secretario técnico, solicito a usted de lectura la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Pues, su anuencia, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Vamos a proceder a la sustentación de la propuesta del informe de calificación recaído en la denuncia constitucional número 223 a cargo de la abogada Karina Alvarado. Buenas noches, presidenta y miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Voy a proceder a dar lectura al proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional número 223, la misma que fue formulada por la ciudadana Mónica Yayo Luyo y que fue hecha suya por el congresista de la República Juan Bartolomé Burgos Olivero.
contra la señora Dina Boluarte Segarra en su condición de ex vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social por la presunta infracción constitucional de los artículos 2, inciso 2, los artículos 40 y 126 de la Constitución Política del Perú, así como por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Bien, en lo que refiere a los hechos de esta denuncia, tenemos que la denunciante, ¿no?, alega que la denunciante había vulnerado los artículos antes señalados de la Constitución Política del Perú por cuanto al ocupar los cargos de vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, aún no había renunciado previamente al cargo de jefa encargada de la Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, en el distrito de Santiago de Surco. Por otro lado, al haber omitido declarar a sus parientes hasta el segundo grado de afinidad, permitiendo que el cónyuge de su hermana, René Boluarte Segarra, contrate con el Estado sin ser detectado, encontrándose impedido para ello conforme a lo establecido en el artículo 11, inciso A y B y H de la Ley de Contrataciones del Estado, motivo por el cual la denunciada habría incurrido en la comisión del delito de negociación incompatible. Y finalmente, la denunciada también habría incurrido en la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, por cuanto en sus visitas a la ciudad de Cusco, en su condición de vicepresidenta y ministra de Estado, ejerció influencia para la contratación directa de la empresa de sus sobrinos por parte del gobierno regional de Cusco y el hospital regional de dicha ciudad. Revisado los requisitos formales de la denuncia constitucional antes señalada, se verifica que estos cumplen con los requisitos formales establecidos en el literal A del artículo 89 del reglamento del Congreso. Y en lo referente a los criterios de admisibilidad contemplados en el literal C del mencionado artículo, se verifica que ésta no cumple con el criterio señalado que los hechos que son denunciados constituyen infracción de la Constitución y o delitos de función por las siguientes consideraciones. Se alega que la denunciada habría vulnerado los artículos 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, en cuanto a la vulneración de este artículo, no se advierte vulneración, en tanto de la conducta de la denunciada no se infiere ningún indicio relativo a una vulneración al principio de igualdad o la comisión de un acto de discriminación. Sin embargo, sí se analizará la presunta infracción de los artículos 40 y 126, en tanto ambos establecen la prohibición del doble ejercicio con el objetivo de prevenir la doble percepción en el sector público, acorde a los hechos que se le atribuyen a la denunciada. Así tenemos, en cuanto a la vulneración de estos dos artículos para el análisis respectivo, que la denunciada solicitó ante la RENIEC se le otorgue licencia sin goce de haber para el ejercicio del cargo como vicepresidenta de la República el día 27 de julio del año 2021, fecha que es anterior a la juramentación como vicepresidenta y ministra de Estado, esto es el 28 y 29 de julio. Por tanto, en la práctica, la denunciada no ejercía función pública en RENIEC, toda vez que el procedimiento administrativo de licencia sin goce de remuneraciones estaba orientado a una suspensión perfecta de labores, la misma que fue analizada en su momento por el ente como es el SUNAFIL, cuyo objetivo posteriormente se materializó con la presentación de la renuncia a la RENIEC. Con tal renuncia, RENIEC formalizó la desvinculación laboral con la denunciada a partir de la fecha en que asumió el cargo de vicepresidenta de la República. Ello se evidencia de la consulta al portal de transparencia, rubro personal de RENIEC, en el que solo se encuentra datos como personal hasta el mes de julio del año 2021, con detalle de ingreso de remuneraciones 0 soles, siendo que posterior a ello no existe información alguna que evidencie un vínculo con la entidad citada, esto es RENIEC. En tal sentido, la denunciada, Dina Boluarte Segarra, no ha desempeñado dos cargos públicos de manera simultánea y por ende tampoco percibió doble remuneración. La licencia solicitada implicó una suspensión perfecta de sus labores en la RENIEC, y la posterior renuncia formalizó su desvinculación laboral. Por tanto, no infringió los artículos 40 y 126 de la Constitución Política del Perú. En cuanto a la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible atribuida a la denunciada por cuanto habría permitido que el cónyuge de su hermana contrate con el Estado, por cuanto omitió declarar su grado de afinidad, también se advierte que no se condice con el tipo penal de negociación incompatible, en tanto no hay indicios de que la denunciada de forma directa o indirecta o por acto simulado se haya interesado en la contratación con el Estado del cónyuge de su hermana.
Y en lo que refiere al delito de tráfico de influencias, tomando en cuenta los hechos que son atribuidos a la denunciada, tampoco se advierte indicios que la conducta de la denunciada se subsumirían dentro de los alcances del tipo penal antes señalado, en la medida que no existen mayores indicios que acrediten que la denunciada ejerció influencias en la contratación de sus sobrinos por parte del gobierno regional de Cusco. Por estas consideraciones expuestas, esta subcomisión de acusación constitucionales propone declarar improcedente la denuncia constitucional número 223 interpuesta por la ciudadana Mónica Yayo Luyo, hecha suya por el congresista Juan Burgos Oliveros, contra la señora Dina Boluarte Segarra en su condición de ex vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Salvo mejor parecer, muchas gracias. Gracias, doctora Karina. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 233. Si algún congresista desea, congresista de las Medina tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora presidenta. Solamente para pedirle, por favor, que me considere mi asistencia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Considerada su asistencia. ¿Algún otro congresista que desea participar? No habiendo participaciones, sometemos a votación el referido informe de calificación. Señor secretario técnico, llame usted a voto nominal. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 223 que propone declarar improcedente. Congresista Camones Soriano. A favor. Congresista Camones Soriano, a favor. Sí. Congresista Palacio Gomán. Congresista Palacio Gomán. El sentido de su voto, por favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Castillo Rivas. Sí. Congresista Castillo Rivas, sí. Congresista Juárez Gallegos. Sí. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Moyano Delgado se encuentra de licencia. Congresista Mita Lanoca. Abstención. Congresista Mita Lanoca en abstención. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Julón Irigoyen se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. No. Congresista Raimundo Mercado, no. Congresista Paredes Piqué. Congresista Paredes Piqué. Congresista Medina Hermosilla. A favor. Congresista Medina Hermosilla, sí. Congresista Paredes González se encuentra de licencia. Congresista Cueto Servi. Sí. Congresista Cueto Servi, sí. Congresista Bazán Calderón se encuentra de licencia. Congresista Yarro Lumbreras. Sí. Congresista Yarro Lumbreras, sí. Congresista Paredes Castro se encuentra de licencia. Congresista Alcarraz Agüero se encuentra de licencia. Congresista Coaila Juárez. Sí. Congresista Coaila Juárez, sí. Congresista Medina Minaya. Sí. Congresista Medina Minaya, sí. Congresista Aragón Carreño. Sí. Congresista Aragón Carreño, sí. Segundo llamado, congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Paredes Piqué. Congresista Paredes Piqué, el sentido de su voto, por favor.
Gracias, secretario técnico. En consecuencia, el informe propuesto de la denuncia constitucional 223 ha sido aprobado por mayoría, con 10 votos a favor, una abstención y uno en contra. Pasamos a la siguiente propuesta. Propuesta de informe constitucional de la denuncia constitucional 439, formulada por la ciudadana señora Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, contra los congresistas señores Alejandro Soto Reyes y Valdemar José Cerrón Rojas, por la presunta infracción a los artículos 38, 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú y el presunto delito ambiental, responsabilidad funcional e información falsa, tipificado en el artículo 314 del Código Penal. En ese sentido, solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Secretario técnico, por favor, tome acción. Con su anuencia, señor presidente, vamos a proceder a sustentar la propuesta de informe de calificación recaído en la denuncia constitucional número 439 a cargo del abogado Rodrigo de la Torre. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. El informe de calificación de la denuncia constitucional 439 señala que los hechos de la denuncia son los siguientes. La denunciante describe primero una serie de antecedentes normativos referidos a la regulación forestal y el uso del suelo del Perú. Señala que los proyectos de ley 649/2021 y 894/2021 afectarían dicha normativa. Se expresa en contra del contenido de dichos proyectos de ley y señala que ese autógrafo fue objeto de observaciones, las cuales fueron desestimadas por el Pleno del Congreso el 14 de diciembre del 2023. Señala que con fecha 19 de diciembre del 2023, las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes interpusieron recursos de reconsideración contra la votación que aprobó por insistencia los referidos proyectos de ley. También señala que con fecha 10 de enero del 2024, los congresistas denunciados, en su calidad de presidente del Congreso y segundo vicepresidente, suscriben la autógrafa de ley producto de la aprobación de la votación en insistencia, señalando que las reconsideraciones antes señaladas eran extemporáneas. La denunciante señala que dicha actuación de los denunciados es irregular, ilícita y que busca favorecer intereses de un pequeño grupo de empresas. Adicionalmente, señala que habría inobservado un debido proceso parlamentario y fallado a sus obligaciones funcionales. Adicionalmente, señala que la promulgación de la disposición complementaria final única de la autógrafa busca afectar el marco regulatorio actual de la zonificación forestal y que afectaría a una serie de agentes de la zona, pueblos amazónicos y demás. La denuncia imputa tanto infracción constitucional como delitos de función. Con respecto al literal A del artículo 89, la denuncia constitucional cumple todos los requisitos. Con respecto a los requisitos del segundo literal, del literal C del artículo 89, la denuncia no cumple dos requisitos. Así, en primer lugar, se ha verificado que la denunciante es una ciudadana. El artículo 89, literal A, señala expresamente que solamente los ciudadanos que se encuentren directamente afectados por el acto o conducta objeto de denuncia podrán obtener la legitimidad para así interponerlo. La denunciante en ninguna manera ha señalado cómo la autógrafa o la aprobación de la autógrafa afecta sus derechos en tonto o en parte o en todo. En ese sentido, por ese primer requisito, la denuncia debe ser declarada improcedente. Sin embargo, el presente informe también considera necesario pronunciarse con respecto a las alegaciones referidas a supuesto incumplimiento del reglamento del Congreso. Hay que tomarse en consideración que el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 649 y 894 fue aprobado por el Pleno del Congreso con fecha 14 de diciembre del 2023 a las 21:14 horas y el presidente del Congreso a las 22:17 horas solicitó la dispensa del trámite del acta para ejecutar los acuerdos acordados. Es decir, ya se estaba iniciando la ejecución de los acuerdos. Hay que recordar que el artículo 58 del reglamento señala en forma literal que no se pueden presentar reconsideraciones después de aprobar el acta o de la dispensa de dicha aprobación. Es decir, el 19 de diciembre, cuando las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes interponen sus reconsideraciones a la votación, ya estaban fuera de la fecha y fuera de la ejecución del acta. Adicionalmente, hay que tomar en consideración el informe de Comisión de Constitución del 24 de mayo del 2004, que señala que
El verdadero límite de admisión de reconsideraciones no es la aprobación o dispensa del trámite correspondiente del acta, sino la ejecución misma del acuerdo. Lo que significa, contrario sensu, que cuando el acuerdo no haya sido ejecutado, el presidente del Congreso puede proceder a someter la reconsideración en el mismo momento, aunque se haya dispensado. Del extracto citado se reconoce la potestad discrecional del presidente del Congreso de conceder recursos de reconsideración luego de dispensado el trámite de aprobación del acta. Es, pues, no una obligación taxatoria del denunciado. Adicionalmente, la denunciante no ha acreditado que al momento de la interposición de los recursos de reconsideración, es decir, al 19 de noviembre, 5 días después de aprobada los proyectos de ley referidos, no se había iniciado ya el proceso de ejecución, tomando en consideración que la elaboración de las autógrafas implica la actuación de distintas oficinas y órganos del Congreso. Así las cosas, el presente informe concluye declarar improcedente la denuncia constitucional 439, dado que no cumple los requisitos referidos a que la persona que formula la denuncia sea agraviada y que los hechos refieran infracción constitucional y o delito referido en nuestro Código Penal, salvo mejor parecer de la presidencia y de los miembros de la subcomisión. Muchas gracias. Gracias, secretario técnico. Gracias, doctor Rodrigo. Se pone en debate la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 439 que propone declarar improcedente la mencionada denuncia. En este sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, se la otorgará en este momento. No habiendo uso de los participantes, pasaremos a someter al voto la referida propuesta del informe de calificación. Señor secretario técnico, por favor, llame a votación nominal. Por su excelencia, señor presidente, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 439 que propone declarar improcedente. Congresista Camones Soriano. Congresista Camones Soriano, en el sentido de su voto, por favor. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, en el sentido de su voto, por favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Castillo Rivas. Sí. Congresista Castillo Rivas, sí. Congresista Juárez Gallegos. Sí. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Moyano Delgado se encuentra de licencia. Congresista Mitalanoca. A favor. Congresista Mitalanoca, sí. Sí. Congresista Mitalanoca, sí. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Julón Irigoyen se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. Sí. Congresista Raimundo Mercado, sí. Congresista Paredes Piqué. Congresista Paredes Piqué. Congresista Medina Hermosilla. Sí. Congresista Medina Hermosilla, sí. Congresista Paredes González se encuentra de licencia. Congresista Cueto Servi. Sí. Congresista Cueto Servi, sí. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón se encuentra de licencia. Congresista Yarro Lumbreras. Sí. Congresista Yarro Lumbreras, sí. Congresista Paredes Castro se encuentra de licencia. Congresista Alcarraz Agüero también se encuentra de licencia. Congresista Coaila Juárez. Sí. Congresista Coaila Juárez, sí. Congresista Medina Minaya. Sí. Congresista Medina Minaya, sí. Congresista Aragón Carreño. Sí. Congresista Aragón Carreño, sí. Segundo llamado. Congresista Camones Soriano. Sí. Congresista Camones Soriano, sí. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor.
Congresista Paredes Piqué. Congresista Paredes Piqué, el sentido de su voto, por favor. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 439 ha sido aprobado por unanimidad, con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 443 formulada por el fiscal de la Nación interino, señor Juan Carlos Villena Campana, contra los jueces supremos provisionales, señores Manuel León Quintanilla Chacón y Jorge Carlos Castañeda Espinosa, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, establecido en los artículos 395 y 398 del Código Penal respectivamente. En este sentido, solicito al secretario técnico dé lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Con su permiso, señor presidente, vamos a proceder con la sustentación del informe de calificación de la denuncia constitucional 443 a cargo del abogado Luis Guerra. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Se procede a exponer la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 443. Los versos de esta denuncia señalan los siguientes. Como hechos referenciales, según se aprecia de la denuncia constitucional presentada por el representante del Ministerio Público, el escenario de la presente denuncia constitucional se circunscribe a las acciones desarrolladas por la presunta organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, liderada supuestamente por el ex magistrado César Ignacio Pariachi, quien en su condición de juez supremo tenía entre sus objetivos ejercer el dominio, control o hegemonía en los diversos niveles y órganos relacionados con el sistema de administración de justicia, entre ellos el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros, cometiendo delitos contra la administración pública, por lo cual manejaban, influenciaban y o tenían injerencia en procesos judiciales e investigaciones fiscales, así como en los procesos de nombramiento, selección y ratificación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, siendo el modo de interacción entre sus miembros el sometimiento o compromiso de sus voluntades con consiguientes favores o concesiones recíprocas de carácter ilícito a favor de ellos mismos o a favor de terceros vinculados con ellos. En dicho contexto, cuando los integrantes de la presunta red criminal identificaban un caso judicial de su interés o de terceros interesados, desarrollaban su accionar delictivo para tener injerencia en el mismo, ya sea mediante el ofrecimiento explícito o implícito de favorecimientos futuros, los cuales generaban que la voluntad del funcionario público, muchas veces magistrado, hubiera quedado comprometida. En cuanto a los hechos concretos, en el marco de imputación de la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, los señores Manuel León Quintanilla Chacón y Jorge Carlos Castañeda Espinosa, en su actuación como jueces supremos provisionales de la Corte Suprema de Justicia de la República, habrían comprometido su voto en el recurso de nulidad número 1539-2017 para favorecer ilegalmente a Marco Antonio Álvarez Vargas, exalcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja. Verificado y analizado los criterios o los requisitos formales de la presente denuncia, cumplirían con todos. No obstante, en cuanto a los criterios de admisibilidad, conforme al artículo 89, literal C de nuestro reglamento del Congreso de la República, no se cumpliría con que a la persona denunciada corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio por lo siguiente. En la referida denuncia constitucional se reconoce que los denunciados ejercieron el cargo de vocal supremo en forma provisional. Es decir, corresponde indicar que las denuncias constitucionales ingresadas en contra de los magistrados supremos provisionales que integran en las diferentes salas jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia vienen siendo declaradas improcedentes atendiendo a los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente bajo el entendido de que el artículo 99 de la Constitución solo contempla dentro de la prerrogativa del antejuicio y juicio político a los jueces titulares y no a los provisionales de la Corte Suprema. En ese mismo sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento se pronunció a través de la emisión de una opinión consultiva que a raíz del tema se solicitó precisando, al tener la acusación constitucional la naturaleza de prerrogativa funcional, los alcances de los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución. Siendo ello así, corresponde afirmar que la acusación constitucional solo alcanza a los funcionarios que ejercen el cargo en calidad de titulares. Bajo esas consideraciones, la Secretaría Técnica propone declarar la improcedencia de la presente
propuesta de informe de calificación de la presente denuncia constitucional. Gracias, doctor Héctor. Se pone en debate la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 443 que propone declarar improcedente la mencionada denuncia. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, se lo otorgará en este momento. No habiendo participantes, pasaremos a someter al voto a la referida propuesta del informe de calificación. Señor secretario técnico, por favor, llame a votación nominal. Consonancia, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 443 que propone declarar improcedente. Congresista Camones Soriano. A favor. Congresista Camones Soriano, sí. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montoya Manrique. Sí. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Castillo Rivas. Sí. Congresista Castillo Rivas, sí. Congresista Juárez Gallegos. Sí. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Moyano Delgado se encuentra de licencia. Congresista Mita Lanoca. Congresista Mita Lanoca, el sentido de su voto, por favor. Sí. Congresista Mita Lanoca, sí. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Julón Irigoyen se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. Sí. Congresista Raimundo Mercado, sí. Congresista Paredes Piqué. Congresista Medina Hermosilla. Sí. Congresista Medina Hermosilla, sí. Congresista Paredes González se encuentra de licencia. Congresista Cueto Servi. Sí. Congresista Cueto Servi, sí. Congresista Bazán Calderón se encuentra de licencia. Congresista Yarro Lumbreras. Sí. Congresista Yarro Lumbreras, sí. Congresista Paredes Castro se encuentra de licencia. Congresista Alcarraz Agüero se encuentra de licencia. Congresista Coaila Juárez. Sí. Congresista Coaila Juárez, sí. Congresista Medina Minaya. Sí. Congresista Medina Minaya, sí. Congresista Aragón Carreño. Sí. Congresista Aragón Carreño, sí. Segundo llamado. Congresista Palacio Guamán. Congresista Alegría García. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Paredes Piqué. Señoras y señores congresistas, el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 443 ha sido aprobado por unanimidad con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Colegas congresistas, pasamos ahora a la orden del día respecto a la audiencia que teníamos programada relacionada a las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369 interpuestas contra el expresidente de la República, señor Francisco Rafael Sagasti Hauser, y los 6 ministros del Interior, señor Ismael Rubén Vargas Céspedes y José Manuel Antonio Elisher Navarro, por la presunta infracción a los artículos 2, inciso 2 y 15, artículo 45, 118, inciso 1, 139, inciso 3 y 5 y 172 de la Constitución, y los presuntos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público tipificado en los artículos 376 y 381 del Código Penal. Estimados congresistas, antes de continuar con la audiencia de conformidad con el numeral D3 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se pasará lista para verificar la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. Secretario técnico, por favor, sírvase pasar lista. Consonancia. Señora Presidenta, vamos a llamar asistencia. Congresista Camones Soriano. Presente. Congresista Camones Soriano, presente. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán.
Congresista Montoya Manrique. Sí. Congresista Montoya Manrique presente. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Castillo Rivas. Presente. Congresista Castillo Rivas presente. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Congresista Juárez Gallegos presente. Congresista Moyano Delgado se encuentra de licencia. Congresista Mita, presente. Congresista Mita Lanoca presente. Congresista Alegría García. Sí. Congresista Alegría García presente. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Julón Irigoyen se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Congresista Raimundo Mercado presente. Congresista Paredes Piqué. La congresista Paredes Piqué, conforme al artículo 44, se encuentra presente toda vez que se encuentra sesionando en otra comisión en la misma hora, en la misma fecha. Congresista Medina Hermosilla. Presente. Congresista Medina Hermosilla presente. Congresista Paredes González se encuentra de licencia. Congresista Cueto Servi. Presente. Congresista Cueto Servi presente. Congresista Bazán Calderón se encuentra de licencia. Congresista Yarro Lumbreras. Presente. Congresista Yarro Lumbreras presente. Congresista Paredes Castro se encuentra de licencia. Congresista Alcarraz Agüero se encuentra de licencia. Congresista Cuayla Juárez. Presente. Congresista Cuayla Juárez presente. Congresista Medina Minaya. Presente. Congresista Medina Minaya presente. Congresista Aragón Carreño. Presente. Congresista Aragón Carreño presente. Segundo llamado. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán. Congresista Montalvo Cubas, conforme al acuerdo 44, se encuentra presente toda vez que se encuentra sesionando, presidiendo la comisión de fiscalización en la misma fecha, a la misma hora. Gracias, señor secretario técnico. Estimados colegas congresistas, de conformidad con el numeral D4 del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, dejamos constancia que han registrado su asistencia 15 congresistas. Tenemos 3 colegas con licencia, por lo que el quórum reglamentario de la presente audiencia es de 13 congresistas. Contando con el quórum y siendo las 6 de la tarde con 33 minutos del día de hoy, martes 4 de junio de 2024, continuamos la audiencia de las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369. En consecuencia, se procederá a identificar a las partes convocadas quienes han sido debidamente notificadas. Por favor, secretario técnico, sírvase usted a identificar a las partes convocadas. Con su excelencia, señora presidenta, vamos a identificar a las partes. Parte denunciante. Congresista señor Cueto Servi, en calidad de denunciante de la denuncia constitucional 369, por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. José Cueto Servi, DNI 067-83615. Gracias, congresista.
Congresista señor Juan Burgos Oliveros, en calidad de denunciante de la denuncia constitucional 285, por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. El congresista Juan Burgos no se encuentra en la sala ni en la plataforma Microsoft Teams. Señor abogado Aníbal Quiroga León, en representación de los denunciantes de la denuncia constitucional 287, por favor acredítese indicando sus nombres y apellidos completos, número de DNI y número de colegiatura. Buenas noches, estoy presente Sergio Verástegui como abogado de los denunciantes. Mi DNI es número 40858862 y registro del Colegio de Abogados de Lima número 42847. Muchas gracias, señor abogado. Parte denunciada. Señor expresidente Francisco Rafael Sagasti Oschhausler, en calidad de investigado, por favor indicar sus nombres y apellidos completos, número de DNI e indicar quién lo acompañará en su defensa técnica. Se encuentra presente el señor abogado del expresidente Francisco Rafael Sagasti. El señor José Manuel Antonio Eliche Navarro. Sí, estoy presente. Por favor, señor exministro José Manuel Antonio Eliche Navarro, en calidad de investigado, por favor indicar sus nombres y apellidos, número de DNI e indicar su número de colegiatura. José Manuel Antonio Eliche Navarro, DNI 066-25920, número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 20.291. Muchas gracias, señor Eliche. Para aclarar, usted está considerado como abogado del expresidente Francisco Rafael Sagasti y a la vez también como investigado y como abogado. Así es. Muchas gracias. Gracias también. Señor exministro Ismael Rubén Vargas Céspedes, en calidad de investigado, por favor indicar sus nombres y apellidos, número de DNI e indicar quién lo acompañará en su defensa técnica. Señora presidenta, soy Daniel Figalo Rivadeneira, vengo en representación del exministro Ismael Rubén Vargas Céspedes. Mi número de DNI es 082-68720 y mi colegio de abogados de Lima, mi colegiatura es 33470. Muchas gracias, señor abogado. A continuación procederemos a acreditar a los testigos. Señor Teniente General en retiro, Orlando Velasco Mujica, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Muy buenas noches, señora presidenta, señores congresistas. Orlando Velasco Mujica, DNI 074-65600. Muchas gracias. Señor Teniente General en retiro, Jorge Lam Almonte, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Buenas noches, señora presidenta, señores congresistas. Jorge Alejandro Lam Almonte, identificado con DNI 09949489. Muchas gracias. Señor Teniente General en retiro, Herley Rojas Liendo, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Buenas noches, señora presidenta, señores congresistas de la comisión. Erly William Rojas Liendo, DNI 43549834. Muchas gracias. Señor General en retiro, Alexis Bahamón de Chumpitaz, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Alexis Rafael Bahamón de Chumpitaz, DNI 43276726. Muchas gracias, señor Bahamonde. Señor General en retiro, Julio Díaz Zulueta, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Señora Presidenta, debo indicar que el señor Julio Díaz Zulueta ha enviado un escrito de fecha 3 de junio del 2024 solicitando la reprogramación de su citación.
Señor General Roger Calongos Aguilar, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Sí, buenas noches. General de la Policía Nacional en situación de retiro, Roger Marino Calongos Aguilar, DNI 433-26568. Muchas gracias, señor Calongos. Por favor, señor general, si podría encender su cámara, es un requisito para poder identificar a las personas en esta etapa del proceso. Ya, Muchas ahí gracias. está. Repito. Sí, por favor. Ya, General de la Policía Nacional en situación de retiro, Roger Marino Calongos, DNI 433-26568. Muchas gracias. Señor General en retiro, Eswin Alexander Manay Guerrero, en su calidad de testigo, por favor indicar sus nombres y apellidos y número de DNI. Señora Presidenta, señores congresistas, soy el general de la Policía Nacional en situación de retiro, Edwin Alexander Manay Guerrero, con número de DNI 0747-2104. Muchas gracias, señor Manay. Señora Presidenta, las partes han sido debidamente acreditadas. Es todo cuanto tengo que informar. Gracias, secretario. Estimados congresistas, habiendo escuchado en la sesión anterior la sustentación de la parte denunciante y los descargos de la parte denunciada, procedemos ahora a escuchar a los testigos. En ese sentido, se tomará juramento a los siguientes testigos. Señor Teniente General en retiro, Orlando Velasco Mujica. Señor Teniente General en retiro, Jorge Lam Almonte. Señor Teniente General en retiro, Erly Rojas Liendo. Señor General en retiro, Alexis Bahamonde Chumpitas. Señor General en retiro, Roger Calongos Aguilar. Señor General en retiro, Eswin Alexander Manay Guerrero. ¿Todos ustedes declaran bajo juramento decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. En caso Sí, contrario, juro. en caso contrario, serán sometidos a las sanciones de acuerdo a la ley vigente. A continuación, vamos a ofrecer la palabra a los señores congresistas a efectos de que formulen las preguntas a los testigos convocados. Damos la palabra a quien desee participar. El congresista Cueto tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Muy buenas tardes a los señores generales, agradeciéndoles su participación. Solo por una cuestión de orden, tengo unas preguntas para hacerle a cada uno de los generales. Voy a ir uno por uno. Uno por uno, sí. Las preguntas para el general Orlando Velasco Mujica. Primera pregunta. ¿Cómo interpreta usted el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional de Perú, referido a la conformación de la alta dirección de esa institución? Muy buenas noches nuevamente, señora Presidenta, señores congresistas. Muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda para poder referirnos a lo que sucediera en el año 2020, el 24 de noviembre, con relevo del Comando Institucional, y que es motivo de esta denuncia constitucional que se viene haciendo en el Congreso. El artículo 8 de nuestro decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, señor congresista, está referido efectivamente a la conformación del Comando Institucional. Este artículo señala claramente la forma en cómo debe procederse al relevo de los comandantes generales. Este decreto legislativo fue emitido el año 2016, casualmente cuando el exministro Rubén Vargas formaba parte del sector interior. Y casualmente este decreto legislativo fue promulgado para efectos de corregir las graves irregularidades, los abusos, las arbitrariedades que sucedían al momento de relevar los comandos institucionales de la PNP, porque antes de ese decreto legislativo, los comandos eran relevados sin mayor precisión, nombrando al general número 30 en el escalafón de la policía, al número 8, al número 11. Con ese decreto legislativo 1267 se buscó
corregir esa deficiencia. Y es a partir de ahí que el artículo 8, yendo a su pregunta, señor congresista, está referido casualmente a cómo debe relevarse el comando institucional y explica claramente que el sucesor del comandante general tiene que ser elegido entre los 3 oficiales que le siguen en antigüedad. En consecuencia, debe ser elegido entre el 2, el 3 y el 4. Y la norma establece que debe ser elegido entre los tenientes generales, ¿no?, que existen en ese momento. Y dice, excepcionalmente, si no hubiera tenientes generales suficientes para conformar la terna, puede ser elegido un general, o sea, el número 4, que fuera general. En consecuencia, si este general es designado como comandante general, asciende a teniente general y pasa a la situación de retiro a los que lo preceden, que sería el 2 y el 3, el 1 y el 2. Esto es lo que dice el artículo 8, y si me permite, quisiera yo ampliar este concepto y esta intervención con lo que el artículo 7 de nuestro reglamento, del reglamento casualmente de esa norma, la 1267, establece y perfecciona este artículo 8, y dice exclusivamente que cuando se tiene que relevar al comandante general, se tiene que elegir entre tenientes generales, los 3 tenientes generales más antiguos. Y si no hubiera cantidad suficiente de tenientes generales, se tiene que completar la terna, solo 3 terna, con un general o los generales más antiguos. Y de esos 3 es que se tiene que elegir al nuevo comandante general. Esa es la forma en que se elige a partir de la dación del decreto legislativo 1267 del año 2016 al comando de la Policía Nacional. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. El 24 de noviembre del 2020, el expresidente del Congreso encargado del despacho presidencial, Francisco Sagasti, dispuso el pase al retiro de 3 tenientes generales y 6 generales de la Policía Nacional de Perú por la causal de, y abro comillas, renovación de cuadros extraordinaria. En su conocimiento, esta causal de pase al retiro está determinada en alguna ley o norma que regule la institución policial. Definitivamente es una facultad del presidente constitucional de la República, en este caso el presidente encargado en ese momento, de relevar al comando institucional. Sin embargo, la norma exige que se tenga que hacer de acuerdo a lo que dice la ley y su reglamento. Y en este caso, el relevo del comandante general el año 2020, en este caso que recayó sobre mi persona, se realizó de una manera irregular, se realizó de una manera ilegal e inconstitucional, señor congresista, porque, como dijimos, la norma es clara. La norma es clara. Y ahora lo que se quiere, o lo que en su momento, incluso, en su momento, se argumentó para relevar y para promover o promulgar las resoluciones supremas que pasaban al retiro al comandante general, relevándolo con otro que había ocupado en el escalafón el número 18, es totalmente no solo ilegal, sino que comete la infracción constitucional porque vulnera los derechos fundamentales de los que fuimos pasados al retiro en esa oportunidad. Muchas gracias. Tercera pregunta. Según declaraciones del señor Sagasti, abro comillas, cuando alguien es nombrado comandante general y tiene otros generales por encima, automáticamente pasan al retiro. Esto es parte de la estructura que tienen las instituciones jerárquicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cierro comillas. ¿Está usted de acuerdo con esta interpretación que dio el señor encargado de la presidencia? Estoy en total desacuerdo, señor congresista, toda vez que la norma dice claramente que tiene que ser elegido entre los 3 oficiales en el grado de teniente general que le siguen al comandante general. Y insisto y repito lo que dice la norma, se tiene que completar la terna si es que no hubiera tenientes generales con un general. Evidentemente, si es elegido el número 3 de esa terna, el 2 y el 1 pasan a la situación de retiro. O sea, eso es una
Eso está establecido y así dice la norma también. Pero no se puede elegir al 18 para que los 17 que estén que lo anteceden pasen al retiro, ¿no? Muchas gracias. Pregunta número 4. La justificación que brindaron el expresidente Sagasti, o encargado de la presidencia, señor Sagasti, y los exministros del Interior, Vargas y Élise, fue que estos pases al retiro fueron, por un lado, consecuencia del fallecimiento de los jóvenes Brian Pintado e Ite Sotelo, producto de supuestos excesos de las fuerzas policiales, en el marco de las protestas contra el expresidente Merino, y por otro lado, por presuntos actos de corrupción. Pregunto, ¿ha tenido usted o tiene algún proceso judicial o sentencia por acto de corrupción o por las muertes de las personas anteriormente referidas? No tengo, señor congresista, ningún proceso judicial abierto, ni mucho menos. Como una referencia, debo manifestar que en el caso de las manifestaciones que se produjeron en el mes de noviembre del año 2020, yo me encontraba padeciendo víctima del COVID. Y como referencia, en ese momento yo estaba intubado, estuve 40 días intubado y 2 meses en UCI. Y obviamente no podía, no estuve en el comando de la institución y no podía ser responsable de ello. Es más, y respecto a los actos de corrupción por ventas de mascarillas y equipos de protección personal y otros temas, tampoco no he sido denunciado ni encausado. Y dicho sea de paso, complementariamente debo anunciar o debo referirme también a que ninguno de los oficiales que fuimos pasados a la situación de retiro, los 17 oficiales, hasta la fecha ninguno ha sido denunciado por esas razones. Muchas gracias. Finalmente, quisiera preguntarle cómo esta decisión de pasarlo a la situación de retiro ha dañado o frustrado su carrera profesional y su proyecto de vida personal y familiar. Bueno, ciertamente, como hice mención, al efectuarse el pase de la situación de retiro de mi persona de la manera en que se hizo, ilegal, inconstitucional, y obviamente que no estaba comprendida dentro de los alcances o motivaciones que esgrimía tanto el señor expresidente como el exministro, de que hubiera estado yo en lo personal, en los responsables de los disturbios y finalmente que concluyera con la muerte de Inti Brian, y menos en los actos de corrupción producto de la venta o compras de EPPs y mascarillas. Obviamente es una afectación personal que ha definitivamente vulnerado los derechos fundamentales de mi persona que están consagrados en la Constitución. Por eso, insisto, ese acto de pasar a la situación de retiro bajo esos argumentos que, dicho sea de paso, no están contemplados en la parte considerativa y que motiven la resolución de mi pase al retiro, porque en todo caso, y de la mía y de ninguno de los otros 17 oficiales, o sea, no está como motivada. Por eso también es una infracción constitucional, porque una falta de motivación de la norma legal que nos pasa a la situación de retiro. Y más que eso, señor congresista, y permítame referirme a la afectación, si bien es cierto personal, efectivamente, pero yo, como dije en su momento, cuando pasé a la situación de retiro, ese 24 de noviembre era relevado por el general Cervantes, manifesté a nombre de los 140.000 policías nuestro rechazo e indignación por la forma como se había relevado, no como lo habían relevado Orlando Velasco, sino cómo se había producido el relevo del comando institucional, de una manera ilegal, porque no se respetó la norma, de una manera irrespetuosa con la Policía Nacional, que en ese momento los 140.000 hombres, 2020, estaban en primera fila, batiendo, ofrendando su vida en defensa de la patria. Nuestros hermanos policías caían a diario ofrendando su vida y en todo el Perú,
porque recibí comunicaciones de todos los comandos de nuestra Policía Nacional desplazados en el interior del país, manifestando su rechazo e indignación por esta medida. Entonces la Policía Nacional se vio afectada en su moral. Los 140.000 policías que día a día están entregando su vida enfrentando a la COVID en defensa de la sociedad, ven cómo el comando institucional es relegado de esa manera. Y dicho sea de paso, en lo personal también, he sabido de que yo me reincorporo el día 20 de noviembre y el día 21 en Palacio de Gobierno era felicitado, reconocido y agradecido públicamente por el expresidente Sagasti. Esa misma tarde, en el Ministerio del Interior, el mismo ministro Rubén Vargas también me felicitaba y saludaba y agradecía por haberme reincorporado a la policía, al comando de la policía y seguir en la lucha contra la COVID. Y al día siguiente, mi pase a la situación de retiro me entero por un medio de comunicación. El exministro Vargas nunca me dijo nada, no todo, ni me llamó a su despacho, ni me llamó por teléfono siquiera como para decirme, bueno, usted va a ser relevado. Yo me enteré y al día siguiente era mi ceremonia de relevo. Nunca más lo vi al señor. Entonces, esas cosas sí afectan definitivamente en lo personal y obviamente también a mi familia, ¿no? Que se vio afectada moralmente y que, bueno, son cosas de la vida que nosotros estamos preparados para ello, sin embargo, la familia no. Y yo lamento mucho por todo lo que le pasó a mi familia, más aún después de haber vivido más de 2 meses en la desesperación, en la tristeza, en la pena, ¿no? En la congoja, por los 2 meses que estuve yo en UCI, inconsciente, y donde incluso tuve 3 ocasiones de muerte, que bueno, eso mi familia no lo supera, ¿no? ¿Cómo te pueden pagar de esa manera? Pero bueno, aquí estamos, seguimos en pie, y de ahí, por esa afectación personal y la de mis compañeros, hemos interpuesto esta denuncia constitucional. Muchas gracias, señor congresista. Gracias, general. ¿Sí? Sí, continúe, congresista Cueto. Yo al final voy a hacer un comentario porque efectivamente no solamente estoy de acuerdo con lo que ha mencionado el general Velasco, sino también por todo lo que ha conllevado esto en la maltrato a la institución policial. Le voy a hacer las preguntas al general Jorge Lam, creo que está en virtual, ¿no? General Lam. Sí, buenas noches, señora presidenta, buenas noches, señores congresistas. Señor general Lam, le voy a hacer las preguntas, por favor, para que las conteste. Les voy a pedir a los demás señores generales de que ya después de la exposición que ha hecho el general Velasco, ¿no? También lo hagan sucintamente para no postergarlo, pero tienen el tiempo para poder decir lo que piensan. Primera pregunta, general Lam. ¿Cómo interpreta usted el artículo 8 del decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional de Perú, referida a la conformación de la alta dirección de esa institución? Bueno, la interpretación es la misma que ha hecho nuestro general Orlando Velasco. El nombramiento del alto mando está claramente especificado cómo debe ser. Y la forma como relevaron al alto mando es una clara violación a la Constitución y a las normas de la policía. ¿Qué más podemos agregar? Ya Orlando lo ha dicho todo. Con relación, lo único sí es de que es notorio que, se ve claramente la intención que tuvieron de cambiar al alto mando y poner a un general que quizás estaba a la medida del ese entonces presidente de la República y del ministro del Interior. Muchas gracias. Segunda pregunta. El 24 de noviembre del 2020, el expresidente del Congreso encargado del despacho presidencial, Francisco Sagasti, dispuso el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional de Perú, por la causal renovación de cuadros extraordinaria. En su conocimiento, ¿esta causal de pase al retiro está determinada en alguna ley o norma que regule la institución policial?
El pase al retiro por renovación es en forma regular y en forma excepcional. La regular, bueno, ya sabemos que se hace anualmente de acuerdo a los requerimientos de personal, ascensos, y la excepcional, que supuestamente ellos han aplicado, es cuando se releva al alto mando. Pero ese relevo o esa renovación de oficiales debe ser enmarcado dentro de los preceptos que dice la ley, el decreto legislativo 1267 y su reglamento. O sea, está claro, pero fue mal aplicado en su momento. Muchas gracias. Tercera pregunta. Según declaraciones del señor Sagasti, cuando alguien es nombrado comandante general y tiene otros generales por encima, automáticamente pasa al retiro. Esto es parte de la estructura que tienen las instituciones jerárquicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Está usted de acuerdo con esta interpretación de la ley? Es correcto, pero en nuestro caso no debió ser así porque nombraron al número 18. Es correcto si hubiera sido que en el caso hubieran nombrado al número 3 o al número 4, automáticamente el pase al retiro del comandante general y en mi caso como subcomandante, pasamos al retiro por renovación. Gracias. Pregunta número 4. La justificación que brinda el encargado de la presidencia, el señor Sagasti, y los exministros del Interior, Vargas y Hélice, fue que estos pases al retiro fueron, por un lado, consecuencia del fallecimiento de los jóvenes Brian Pintado e Inti Sotelo, producto de supuestos excesos de las fuerzas policiales, en el marco de las protestas contra el expresidente Merino, y por otro lado, por presuntos actos de corrupción. Pregunto, ¿ha tenido usted o tiene algún proceso judicial o sentencia por actos de corrupción o por las muertes de las personas anteriormente referidas? A raíz de yo en el tiempo que sucedieron los hechos me encontraba como comandante general encargado con retención de cargo de subcomandante. A raíz de las manifestaciones y la muerte de estas dos personas y heridos que hubieron, por el cargo que tuve, la Fiscalía nos abrió investigación que actualmente se encuentra en proceso. Igual manera, el Fuero Militar Policial también abrieron una investigación preliminar que archivaron porque no encontraron ningún elemento de juicio para podernos investigar o denunciar. En la parte administrativa disciplinaria también nos abrieron proceso. De igual manera, en su momento nos absolvieron, pero el ministro de ese entonces, Guillén, cuando nos absolvieron, de ya nos dijo que no y que volvieran a investigar en forma arbitraria. Nos volvieron a investigar, nos volvieron a absolver. En este caso, en la parte del Fuero Militar Policial, archivaron el caso. En la parte administrativa disciplinaria, archivados, absueltos, y estamos con la investigación. Yo sí estoy como investigado en este proceso por las manifestaciones que hubo en el caso del expresidente Merino. Pero hasta el momento no nos encuentra ninguna responsabilidad. Y yo asumo que ya el expresidente y el exministro Rubén Vargas de frente nos echó la culpa o de frente nos acusó y nos sentenció. En todo caso, deben esperar a algún resultado, algún indicio que diga pues, si tenemos alguna responsabilidad o no. En cuanto a corrupción, no tengo ninguna investigación y ni mucho menos por alguna compra irregular, como quisieron hacerlo ver de mascarillas u otro elemento que estaba siendo utilizado para el COVID. Ok, muchas gracias. Finalmente, ¿cómo esta decisión de pasarlo a la situación de retiro ha dañado o frustrado su carrera profesional y su proyecto de vida personal y familiar? Todo oficial, cuando ingresa a la escuela, su máxima aspiración es llegar a lo máximo. Nosotros hemos luchado bastante para llegar a ser generales y posteriormente tenientes generales. Llegué a ser subcomandante general, tenía la oportunidad de llegar a ser cuando me toque, como lo conversábamos con el alto mando, respetar la institucionalidad. Cuando nos toque, llegar a ser comandante general y llegar al máximo grado.
nos ha afectado moralmente, psicológicamente, porque como bien lo dijo el teniente general Orlando Velasco, no puede ser de que uno llega a su domicilio, está cenando, en ese momento ve el noticiero, mensaje a la nación por el presidente de la República, y nos enteramos por televisión de que nos estaban pasando al retiro en forma arbitraria, abusiva e inconstitucional. Ok, muchas gracias, señor general. Ahora voy a hacer las mismas preguntas al general Herli Rojas Liendo. Señor general, nuevamente, las mismas preguntas. ¿Cómo interpreta usted el artículo 8 del decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional de Perú, referida a la conformación de la alta dirección de esa institución? Gracias, señor congresista. Con respecto a ello, no quisiera reiterar, pero ha sido muy puntual el comandante general Orlando Velasco, en ese entonces, refiriendo y de forma específica y clara de que el alto mando estaba compuesto en ese entonces comandante general, subcomandante general y el inspector. Y la designación tenía que hacerse en forma como decía la ley. Es por ello de que usted recuerde que la ley 1267, cuando usted fue, señor congresista, jefe del comando conjunto, hubo en el otro gobierno del presidente Humala, fueron instituidos también 30 generales. Y lo que no se quería era volver a repetir esos hechos fatales que hacen daño a la institución y al país, sobre todo a los miembros de la Policía Nacional. Es por ello que el espíritu de esa ley fue clara y precisa cómo se debía denominar al comandante general, con la discrecionalidad, poniendo límites al presidente de cuál debería ser el nuevo comandante general, en el nuevo relevo. Lo que sí le dije, y yo quiero, como mis compañeros, nos enteramos, y para mí, primera vez en la historia de la Policía Nacional, que un presidente de la República, en un mensaje a la nación, nos da a conocer el cambio de un comandante general de la Policía Nacional. Nunca se ha visto. Yo pregunto, ¿no había un ministro del Interior? Nunca le comunicaron a mi comandante general sobre la situación, menos a nosotros. Tanto así que al día siguiente, que es lo normal y lo lógico, es que salgan las resoluciones correspondientes. Fue el día lunes 23, el 24, nada, no llegó nada, absolutamente nada. Nos reunimos la corporación de oficiales generales, al mando entonces de nuestro comandante general Orlando Velasco, y lógico, había una desestabilización en toda la institución, sobre todo en el comando de los señores generales. ¿Qué ocurrió? Solicitamos hablar con el viceministro, solicitamos hablar con el ministro, solicitamos hablar con el presidente en ese entonces. No tuvimos respuesta. Nada, absolutamente un silencio. Fue así que nosotros, el alto mando, presentamos una carta al presidente Sagasti, donde decimos nuestra renuncia irrevocable al cargo, porque nosotros continuábamos en nuestros cargos y el designado Cervantes se encontraba en el extranjero. Es así que luego de presentar a las 5 de la tarde a la Secretaría del Despacho Presidencial, recién el gobierno de ese entonces, porque lo hacen en determinados momentos, presentan una edición extraordinaria donde recién salen las resoluciones pasándonos a la situación de retiro. ¿Por qué? Porque el señor Cervantes recién llegaba al día siguiente de España. El día que ocurren los hechos, el día lunes, yo lo llamo en mi condición de inspector y además de haber sido el más antiguo, porque yo también me desempeñé como agregado policial en la República Francesa. Y en la época del COVID, todos los generales de Europa me daban cuenta de la situación del COVID para dar cuenta a mi comando y a su vez al país qué es lo que estaba pasando y qué medidas se estaba tomando y adoptando. Y es por ello que yo también vine acá y él sabía y le dije, hablé por teléfono y le dije, mira lo que está pasando en el país, ¿te has enterado, no? Me respondía, sí, mi general. Entonces lo que tienes que hacer cuando vengas, ¿y cuándo vienes? El miércoles.
qué casualidad el miércoles. O sea, había una situación, un plan para realizar esto. Ha sido premeditado que a mi comandante general, estando en UCI, hicieron traquetomía. Yo hablaba con su familia, con su esposa, sus hijos, y estaba al borde de la muerte. El subcomandante, don Jorge Lang, igual, la misma manera. Llegó el momento de que ellos, por la labor, viajaron al interior del país y se contagiaron y fueron aislados con COVID, al borde de la muerte. Y yo asumí el cargo, por encargo, porque así estamos formados en la institución, y usted lo sabe, señor congresista, y creo que los demás también. Pero eso no quiere decir que las circunstancias en ese momento, y como me lo dijeron, me lo propusieron, por los hechos que pasaban 2 meses mi comandante general, de ser comandante general, no, señor, eso no se puede permitir, porque hay una lealtad, una mística, valores, un escalafón, donde sabíamos que él tenía que recuperar, y se recuperó, y lo tenemos acá, con el favor de Dios, a mi diestra, porque es mi general y mi amigo, y aparte formamos parte en ese entonces del alto mando de la institución. Entonces no se pueden hacer caprichos e interpretaciones al antojo del político de turno. Muchas gracias. Segunda pregunta, la voy a resumir. El tema de la renovación por cuadros. Esta causal de pase al retiro en forma extraordinaria, ¿está determinada en alguna ley o norma que usted conozca? Definitivamente no, como lo dijeron mis antecesores. Lo que puedo decirles y ahondar es de que al haber suscitado estos hechos, no solamente la institución vio que se estaban vulnerando nuestros derechos constitucionales. Es así que el grupo de ex comandantes generales de la Policía Nacional efectuó un comunicado público el 25 de noviembre. Posteriormente, los ex ministros del Interior también dijeron lo mismo. Los grupos de generales de división, de vicealmirantes y de tenientes generales también se pronunciaron de las Fuerzas Armadas el 1 de diciembre. Y también el defensor del pueblo, que le hizo llegar una carta dirigida a la doctora Violeta Bermúdez Valdivia el 7 de diciembre, y donde le dice y le indica que hay ya una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que indica y nos refiere que cuando exista estas medidas de pasar al retiro de forma regular o excepcional, no se deben vulnerar los derechos de nuestra Carta Magna, como son el debido proceso, el respeto a la ley, a la igualdad, al honor, al trabajo de nosotros. Muchas gracias. Tercera pregunta. De acuerdo a las declaraciones del señor Sagasti, cuando alguien es nombrado comandante general y tiene otros generales por encima, automáticamente pasan al retiro. Esto es parte de la estructura que tienen las instituciones como la policía y la Fuerza Armada. ¿Está de acuerdo usted con esa forma de interpretar? Definitivamente no, señor